Bienvenidos. Hoy nuevamente invirtiendo 45 minutos por Colombia. El día de hoy queriendo profundizar sobre el proyecto Gana, que es el trabajo que la comunidad Colombia Crece ha venido adelantando como una propuesta para el país para tener una acción efectiva contra la corrupción. Hoy precisamente Carlos Maecha, miembro de Comunidad Colombia Crece, para quienes no lo conozcan, de los quienes están hoy en la sala, nos va a hablar sobre las consecuencias de la corrupción en Colombia. De alguna manera hemos venido adelantando el tema de con la emisión pasada. Nuestro invitado nos enunció algunas de esas consecuencias, entre muchas otras cosas que hablamos sobre la corrupción. Les invito a que miren esa emisión de la semana pasada y las emisiones anteriores que nos ilustran bastante sobre este tema. Y como lo decíamos por ahí en la invitación, la corrupción es un cáncer para nuestro país y como todo enfermo debe conocer su enfermedad para poder sanar. Y esa es la intención que tenemos con este espacio de 45 minutos por Colombia. Ayudar al ciudadano de a pie a conocer sobre el tema, a no llenarse de miedo, ni de desánimo, ni de ganas de no pensar en el país o en política, sino por el contrario, querer estar actuante en la política y llevando el país a un mejor puerto. Entonces, para darnos tiempo de poderle hacer preguntas a Carlos, vamos a dar comienzo desde ya. Carlos, muchísimas gracias. Bienvenido. Ahora estás al frente con el tema. Gracias, Ligia. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, por estar presentes en estos 45 minutos por Colombia y pues nosotros desde la Comunidad Colombia Crece, pues seguimos con este proyecto Gana Colombia que pretende ser una acción que incida de una manera importante en en este gran problema que tiene nuestro país, que es la corrupción. Ya les hemos hablado de qué es el proyecto, de qué se trata. Hoy pues queremos seguir la reunión pasada. Estuvimos hablando acerca de las causas de la corrupción. Esto que ustedes están viendo aquí es el documento que le estamos entregando a las organizaciones para que conozcan el proyecto, entonces, pues, para que ustedes también lo conozcan. Hablábamos de las causas de tipo moral, y también hablamos de las causas de tipo sociocultural. Entonces, y pues como ustedes pueden ver en el documento que les presentamos a las organizaciones, están todas ellas allí, las que explicamos en la reunión pasada. Hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias y quiero leer lo que, digamos, esta parte que tiene nuestro documento porque me parece súper importante, las consecuencias. Según el Monitor Ciudadano de Transparencia por Colombia, entre el 2016 y el 2022 se reportaron ante la opinión pública 1.243 hechos de corrupción. Ojo, estos son los reportes ante la opinión pública. El Monitor Ciudadano es una herramienta de Transparencia por Colombia que lo que hace es tomar precisamente los hechos de corrupción en cuando se promovieron a través de un noticiero, no se promovieron, sino se divulgaron a través de un noticiero o a través de un periódico y van quedando consignados. Entonces, veamos que estos son los hechos de corrupción públicos, no los hechos de corrupción que no han sido públicos. Y por supuesto que aquí no están los hechos, la cantidad de hechos de corrupción que nunca se detectan, ¿no? Pero bueno, quedémonos con estos que ocasionaron la pérdida de 21.3 billones de pesos. O sea, no, la cifra no es pequeña, realmente la cifra es escandalosa. ¿Mm?
O sea, es un robo. O sea, dése cuenta que en estos intentos de reforma tributaria que ha intentado el gobierno es el actual gobierno, mm, están buscando incrementar, mover 20, 30 millones, 50 billones, perdón. O sea que es una gran parte del presupuesto nacional, afectando directamente a 14,5 millones de personas. Recordemos que la cifra de colombianos está alrededor de 50 millones. Es mucha gente la afectada. ¿Mm? Y a esa cifra se suman 2.177 violaciones a los derechos humanos. Entonces, pues creo que empezar con estas cifras de oficiales de Transparencia por Colombia, que es una organización muy seria, es una organización internacional con su capítulo acá en Colombia, y pues son cifras que nos deben decir cosas acerca de lo que está ocurriendo con nuestro país, de lo que está ocurriendo en nuestro país. Nosotros hemos presentado este proyecto y las consecuencias las hemos dividido en dos. Bueno, consecuencias de tipo individual y consecuencias de tipo colectivo. Sin embargo, antes de entrar a hablar de ellas, sí, yo quiero, digamos, como hacer mucho énfasis en qué consisten el daño que hace la corrupción sobre nuestro país. Y para ello me parece muy importante que seamos conscientes de qué tipo de organización estamos viviendo, porque es que, eh, digamos que el centro del trabajo de el proyecto Gana Colombia es cero tolerancia con la corrupción. O sea, ¿y por qué nos enfocamos en el cambio de cultura ciudadana de cero tolerancia con la corrupción? Porque es que no podemos tolerar la corrupción. ¿Mm? Y no la podemos tolerar porque es que no tiene sentido permitir que exista corrupción ni en nuestro país ni en ningún país, pero bueno, estamos hablando del nuestro. ¿Mm? Ah, pero de corrupción hay en todas partes. Ey, ey, espérate un momentico, que no porque en todas partes hay corrupción quiere decir que acá también debe existir corrupción. O sea, esto se puede solucionar. ¿Mm? Y definitivamente hay países que tienen una corrupción peor que la nuestra, tristemente, pero hay países que casi no tienen corrupción. Entonces, lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país sí se puede solucionar. Entonces, yo quiero hacer esta diferencia, ¿no? Entre la forma como nuestra sociedad ha ido evolucionando, los seres humanos hemos ido evolucionando, hemos ido creciendo, hemos ido avanzando en muchas materias. O sea, en el desarrollo tecnológico, por supuesto que hemos avanzado muchísimo, pero también en la conformación de nuestras sociedades hemos avanzado muchísimo, como ya lo vimos en otros programas anteriores. Acá yo quiero centrarme en lo que pasaba hace 2000 años, hace 1000 años, ¿sí? En donde existían los reinos y entonces estaba el palacio del rey. Y recordemos las monarquías. Las monarquías eran pues unas organizaciones necesarias en su época, ¿no? Porque era un rey que tenía mucho poder, que protegía a su pueblo y, y pues así estaba organizada la sociedad. Y en ese entonces estaba bien. ¿Mm? Pero nos empezamos a dar cuenta, digo nos, hablo de la humanidad, de la sociedad, nos empezamos a dar cuenta que que no estaba chévere porque habían unos reyes que gobernaban era para sí mismos y eran tiranos y eran déspotas y bueno, hacían lo que querían y realmente a veces como que no protegían al pueblo, sino que se aprovechaban del pueblo y por eso
esa organización social que funcionó en algún momento cayó. Y cae porque pues los seres humanos empiezan a decir, no, 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 esta organización pues nos funcionó, pero no, no nos sirve, no nos sirve. Cayó la monarquía y entran pues nuevos sistemas dentro de ellos el sistema democrático. Nuestro sistema democrático también tiene un palacio. Yo quise hacer como este simbolismo, ¿no? O sea, como nosotros tenemos el palacio presidencial, ¿no? Y entonces es todo un palacio, una estructura, una arquitectura, pues así, fascinante, pero que no nos confundamos. Y esto es lo que yo quiero resaltar hoy. Es que no nos podemos confundir. Nosotros ya evolucionamos. Nosotros avanzamos y mucha gente está todavía como confundida, me parece a mí. O sea, porque es que si estamos tolerando la corrupción, es porque no estamos entendiendo lo que está ocurriendo. O sea, me parece que estamos confundidos. No quiero utilizar otros prejuicios. Hablemos de confusión. ¿Mm? Porque es que es muy diferente el sistema político monárquico al sistema político democrático. Y el hecho que tengamos un palacio presidencial no quiere decir que quienes están en el palacio son los dueños de la sociedad y pueden hacer lo que quieran porque pues ellos son los que nos están protegiendo y nosotros les debemos pleitesía y nos debemos arrodillar porque pues nada, ellos son los que están en el palacio y pues toca. Yo no quiero decir que no los debamos respetar. Por supuesto que merecen tanto respeto como merece respeto el médico, el abogado, el ingeniero, el técnico, la secretaria, el obrero, el reciclador, etcétera. El mismo respeto. ¿Mm? Que tienen unos cargos y que tienen unas responsabilidades, por supuesto, respetables. Pero ellos no son dueños de nuestra sociedad, no son dueños de nosotros. Y no nos están protegiendo que ellos son el poder. Entonces, yo simplemente quiero, o sea, necesitamos ser conscientes, necesitamos tomar conciencia de lo que está pasando en nuestro país para que reaccionemos, pero para que reaccionemos de verdad. ¿Sí? Porque es que es importante que la sociedad entienda que nosotros los colombianos entendamos que no estamos en una monarquía, que estamos en una democracia. Ah, sí, pero es que tenemos impuestos y entonces los impuestos cada ciudadano lo paga. En la época de la monarquía del rey se le pagaban los impuestos al rey y el rey tenía una cantidad de dinero y el rey hacía lo que quería, literalmente lo que quería con ese dinero. Ok, listo, eso era en esa época. Pero en la democracia, pero también pagamos impuestos. Son para los del Palacio Presidencial. No, 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 no nos confundamos. La organización democrática, o sea, la democracia creó unas instituciones y esas instituciones son creadas por toda la ciudadanía, por todos los ciudadanos. Y dijimos, venga, para funcionar organizadamente, entonces vamos a tener un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, y esas instituciones nos van a ayudar a mantener el orden y la organización entre todos, porque es que somos un grupo grande, ¿sí? No somos un grupito de 30 personas, ni de 1000 personas, somos 50 millones de personas, entonces ¡guau! Es complejo organizarnos, pero los impuestos son de todos nosotros y son no para el presidente o para los de Palacio, no, señores, es para el gobierno. Dirán, no, esa plata es del gobierno, ¿qué importa? Es del gobierno. Entonces nos la podemos robar sin ningún problema porque pues esa plata no es de nadie. Venga, calmémonos, tranquilicémonos, echemos un poquito de agua fría y nos cuenta que la plata del gobierno es nuestro dinero. Es que es el dinero de nuestros impuestos. Es que ese dinero no es de ellos, ese dinero es nuestro. Y aquí es lo que me parece importante, porque la sociedad
actual es una sociedad capitalista. Y cuando a mí me dan mi dinero, es mi dinero y no tienen por qué robármelo. No, nadie, nadie. Ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos. Nadie tiene por qué robármelo porque es mío. ¿Mm? Entonces, cuando yo pago un impuesto, yo no le estoy pagando a alguien, yo le estoy entregando un impuesto porque estamos organizados, se lo estoy entregando al Estado para que el Estado, junto con el dinero de todos, tenga suficiente dinero para organizar una serie de cosas que hemos decidido que organicen. Hospitales, bueno, etcétera. Pero ese dinero no es de ellos, no es. Entonces, ustedes dirán, pero es que eso es básico. No, no es básico porque es que muchas personas dicen, ese dinero es del gobierno. No, 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 no seamos así. No seamos así porque no es cierto. Este dinero es de todos nosotros. También existe poder, pero ¿cómo es el poder? Antes, claro, el rey era el que tenía el poder y por lo tanto, pues, lo que dijera el rey. Y ahí donde nos fuéramos como a contradecir al rey, pues el rey nos mandaba a decapitar. No, ahorita tenemos los tres poderes y podemos levantar la mano y decir, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con la forma como ustedes están gobernando, como ustedes están legislando, como ustedes están impartiendo justicia. Tenemos derecho y no nos pueden hacer nada, por el contrario, estamos protegidos. ¿Mm? Entonces, es diferente. ¿Por qué tenemos derecho? Porque es que esas personas que están allá en el Palacio Presidencial son servidores nuestros. Antes nosotros le servíamos al rey en la monarquía, le servíamos al rey y nos sentíamos orgullosos de poderle servir al rey. No, 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 ahorita en la democracia no le estamos sirviendo a nadie. Nosotros los elegimos a ellos para que ellos nos sirvan a nosotros. ¿Por qué entonces tienen derecho a robar? No tienen ese derecho. 20 y pico de billones de pesos se han robado de nosotros como que, oh, pues sí, que roben, pero que roben poco. Ey, 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 no, 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 no. Yo no le permito a un hermano mío o a una hermana mía, pues que me robe, pero que me robe poquito, pero que me acompañe y que seamos felices, estamos contenticos. Y nos queremos tanto. No. Entonces, sí es grave lo que está ocurriendo, es muy grave. Pero se nos volvió paisaje y es lo que queremos. Espérate un momentico, esto no puede ser paisaje. No, pero es que pues ya tantos años esto no lo soluciona nadie. No, sí tiene solución y por eso este programa y por eso estos programas para decirles, venga, venga, esto tiene solución y hay que solucionarlo. Pero ¿y cómo? Bueno, empecemos con el proyecto Gana Colombia, empecemos por ahí. Tenemos un sentido de propiedad. Bueno, ya no sigo porque me estoy alargando. La propiedad antes casi que no, la población no tenía propiedad. Ahorita tenemos nuestra propiedad. La propiedad privada es importante y el dinero personal es importante y tenemos derechos. Antes el rey le daba derechos a algunos y las otras personas no tenían ningún derecho. Ahorita todos tenemos los mismos derechos, desde el presidente hasta cualquier persona ciudadana tiene los mismos derechos. Que cuando están allá en estos cargos públicos tienen unos fueros especiales, ok, pero eso no les da derecho a robar, no les da derecho a cometer ilegalidades. Listo. Entonces, pasemos entonces a las consecuencias individuales. Recuerda, la corrupción te afecta a ti en particular. Y pues voy a pasar muy rápidamente por estos, digamos, por estos puntos que tenemos allí. Digamos que la corrupción afecta a cada ciudadano y a sus seres queridos, porque el robo del erario público, ya te digo, es de todos. Si el dinero de los impuestos lo aportamos todos, por lo tanto, es de todos y debe usarse para el bienestar de todos. Es decir, nosotros no pagamos impuestos para que unos poquitos avivatos disfruten de ellos. No los pagamos para eso. O sea, no tiene sentido. Cuando un ciudadano comete un acto de corrupción para resolver un problema, o sea, no, es que lo que pasa es que yo tengo que
hacer corrupción porque, hey, pues lamentablemente la corrupción es un delito y como tal puede llevar a la cárcel a esa persona. Entonces sí hay daños individuales. No es posible afectar el bien de todos sin afectarse a uno mismo. Si extorsionas o sobornas a un funcionario público, estás premiando la corrupción. Miren, hace poco mi yerno le pusieron una multa y entonces él decía, estoy contento porque estos policías de tránsito le estaban insinuando bueno, que se podía evitar la multa de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, le estaban insinuando que lo sobornara y él no lo sobornó y él dice, me tocó hacer el curso, me tocó pagar la multa, pero me siento contento porque no lo hice. Venga, es eso lo que necesitamos hacer, hombre. Sí, cometí el error, cometí la falta, tengo que pagar una cifra de 600 y pico de mil de pesos por una falta demasiado simple. Hey, hey, así nos organizamos, así estamos organizados, pero no vayamos a cometer un acto de corrupción porque créanme, eso es soborno, eso es sobornar a un funcionario público, eso es corrupción. Si no denuncias la corrupción, la estás permitiendo. Y esto es muy triste porque mucha gente sabe que en los puestos públicos hay mucha corrupción en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, lamentablemente, y sin embargo, comen callados, comen callados. Es hora de salir de allí, es hora de salir de allí porque si yo permito la corrupción, soy una persona que está consecuente, está, sí, permitiendo. Bueno, la corrupción también nos afecta a todos. Entonces, en cuanto al daño colectivo, pues démonos cuenta que el problema es un problema que nos afecta a todos de una manera importante. A nivel del desarrollo, y cuando nosotros empezamos a hablar acerca del proyecto Gana Colombia, les recuerdo que la primera frase es, este proyecto está diseñado para impulsar el desarrollo del país. ¿Y por qué está impulsado para impulsar el desarrollo del país? Porque nosotros sabemos que si la corrupción se reduce de manera significativa, el país va a crecer. Hay muchos estudios que demuestran que nuestro subdesarrollo, y créanme que somos un país privilegiado porque digamos que estamos muy bien económicamente, pongo las comillas, digamos, hemos crecido en muchas cosas, nuestra sociedad ha avanzado muchísimo como colombianos y sin embargo, nosotros podríamos crecer muchísimo más, nosotros podríamos en este momento ser líderes de la región, líderes en Latinoamérica, líderes en todo el continente americano, podríamos ser inclusive superiores a Brasil. No, pero es que Brasil es muy grande, ¿cómo vamos a hacer eso? Es que la superioridad de un país no se mide por el tamaño del territorio. Tenemos a Japón, tenemos a Suiza, que son países pequeñitos y miren todo el poder que tienen. Entonces no me hablen de tamaño, hablemos desde de la calidad de las cosas que hacemos. Entonces, según el documento de la Comisión de Expertos Anticorrupción, elaborado por Fede Desarrollo, la MOE de Justicia y Transparencia por Colombia, este es un documento de expertos que lo elaboraron en el 2021, dice, la corrupción es uno de los principales obstáculos al desarrollo socioeconómico, la consolidación de un Estado eficaz y eficiente y el fortalecimiento de la democracia en Colombia. O sea, eso no lo estoy diciendo yo, eso lo están diciendo expertos que saben muchísimo del tema. Las personas de Fedesarrollo conocen el país económicamente y no están diciendo esto por decirlo. Ojo, la corrupción no nos permite desarrollarnos. Ustedes imagínense nuestro país sin corrupción. Esto sería una maravilla, realmente sería una maravilla. Yo amo mi país
y me encanta mi país, pero sé que podemos dar más. A nivel económico, la corrupción desvía recursos destinados a combatir la pobreza y fomentar el desarrollo. O sea, esto no tiene sentido. También lleva a la pérdida de fondos públicos. Esos fondos públicos que son esenciales para el bienestar de las poblaciones vulnerables. Se producen sobrecostos para los particulares y el sector privado, porque con la corrupción entonces, o sea, todo se encarece. La indignación por el mal uso de los impuestos puede fomentar la evasión fiscal y eso está comprobado. La gente no quiere entregar sus impuestos, quiere evadir los impuestos porque ¿para qué si me los van a robar? O sea, no pienso dar dinero mío. Resulta que los impuestos son una estrategia maravillosa a nivel social, porque con los impuestos, imagínate, con la suma de todo ese dinero, se podrían hacer colectivamente muchas cosas que nos beneficiarían a todos, principalmente a los más vulnerables, pero a todos. Y no, la gente no quiere pagar impuestos. Eh, la corrupción genera desconfianza y esta desconfianza debilita la economía. Y una economía débil produce pobreza y la pobreza claramente termina en violencia. Entonces, miren, es que esto no es pequeño. La violencia que está viviendo nuestro país tiene su origen en la pobreza, pero la pobreza tiene su origen en una economía débil y esa economía débil es culpa en gran medida de la corrupción, por la desconfianza que se genera en el país. También en cuanto a los derechos humanos, este es un capítulo que Transparencia por Colombia, que las organizaciones que están trabajando en el tema de corrupción quieren sacar adelante, porque es que pareciera como que la corrupción fuera un fenómeno que toca solo como el sector público, o sea, que no, como que el problema es de lo que está ocurriendo allá dentro de las instituciones y como que esto no afecta a la ciudadanía, no nos afecta a nosotros. Por favor, despertemos, esto nos afecta a todos y lo peor es que está afectando a los derechos humanos e internacionalmente hay tratados para proteger los derechos humanos. Nuestra sociedad ha avanzado, nuestra sociedad ha evolucionado. El tema de la defensa de los derechos humanos es el resultado de la evolución de la sociedad y la corrupción está atentando contra los derechos humanos, en particular de las poblaciones vulnerables. Afecta los derechos fundamentales, incluso puede poner vidas en riesgo cuando se desvían los recursos para la salud, como lo hemos visto, para la alimentación escolar, se roban los recursos de la alimentación escolar, servicios públicos esenciales, etcétera. Y en lo que tiene que ver con lo político, la corrupción, por supuesto, o sea, ¿por qué la política de nuestro país está tan deteriorada, tan desfigurada? Porque el abstencionismo del 50% de los que pueden votar, mira, la mitad de los colombianos que pueden votar no votan. ¿Y por qué no lo hacen? Porque están cansados de precisamente toda esa maquinaria corrupta hace que la gente pierda credibilidad en la política y como que no le ven sentido a la democracia. Es terrible lo que hace la corrupción supuestamente somos un país democrático, pero esta democracia nuestra realmente es un chiste, porque si la mitad de los colombianos votamos y los presidentes, los últimos presidentes han ganado con cerca de la mitad de los votos, un poquito más de la mitad de los votos. Eso quiere decir que el 25% de la población eligió al presidente. Entonces, los presidentes que hemos tenido hasta hoy, todos los presidentes que hemos tenido hasta hoy, los ha elegido una minoría. Se supone que la democracia es
el mandato del pueblo. La mayoría es la que tiene la razón, pero ¿cuál mayoría? Si el 25% de la población no es la mayoría y son los que están poniendo presidentes desde hace décadas. O sea, esto no es de este presidente actual. Hace décadas se están eligiendo el 25% de la población. Entonces la corrupción hace esto. La corrupción hace que la democracia y las instituciones se desfiguren. ¿Mm? La corrupción mina la confianza en las instituciones y en la legitimidad del sistema político, limita el ejercicio pleno de los procesos democráticos, daña el Estado social de derecho, generando una cultura en la que cada quien defiende lo suyo sin importar los demás, incluso por medios ilegales. O sea, crea un desorden en una sociedad que se supone para que funcione debe estar organizada. Es decir, si los seres humanos nos unimos para crecer, pero para poder crecer tenemos que organizarnos, tenemos que ponernos de acuerdo y empezar a funcionar. En nuestro país la polarización nos tiene divididos y la corrupción hace que esto se estalle y no estemos remando todos para el mismo lado. Cada quien rema, cada quien, mucho sálvese quien pueda. No puede seguir siendo así. Tenemos que unirnos como colombianos. Y el proyecto Gana es un proyecto que busca la unión de los colombianos. Pero la corrupción está haciendo esto. Así La, es, Carlos. ay, perdóname, no estoy viendo los numeritos, no estoy viendo los numeritos porque tengo solo la De eso me doy pantallita. cuenta. Claro, tengo solo una pantallita. ¿Cuánto nos queda ya? Ya, ¿Tres? no, ya Ya se estamos, acabó. Bueno, listo. ya Entonces, estamos. termino Pero simplemente diciendo que hay daños a nivel político, hay daños a nivel social y hay daños a nivel medioambiental. Entonces, es decir, daña todo en el país. Listo, con esto termino entonces. así es. Mira, tenemos aquí un comentario de Luz Marina. Dice, la corrupción se roba nuestro derecho a vivienda, educación, salud, acueducto, alcantarillado, etcétera. La corrupción nos afecta a todos, nos roba a todos. Y es esa conciencia la que necesitamos. Pero yo quisiera, hay timidez, no hay por ahí preguntas, pues también es que es un tema que es muy cercano a todos, que ya, es decir, no se trata de entender, se trata de reconocer. Pero entonces quisiera aprovechar estos minutos, Carlos, para eh, darles una idea a quienes asisten hoy de lo que es el proyecto Gana en sí o el propósito que tenemos. Porque de pronto pueden estar aquí asistiendo como si fuera una clase magistral o qué sé yo, o como, bueno, que voy a aprender, eso ya lo sé. Yo sé cuáles son las causas, yo sé cuáles son las consecuencias, yo sé que es corrupción. Pero ¿qué tal si aprovechamos estos minutos para hablar de lo que es en sí el propósito del proyecto Gana y cómo las personas, los ciudadanos de a pie, pueden ayudar a, a erradicar la corrupción a través de este proyecto? Sí, claro, perfecto. Mire, el proyecto Gana lo que busca es que la ciudadanía le exija a los actores políticos, en particular al gobierno, le exija medidas serias anticorrupción. O sea, que realmente hayan medidas anticorrupción. Pero entonces para ello, ¿qué vamos a hacer? El proyecto Gana lo que dice es, venga, generemos un acuerdo para que nosotros le exijamos a los candidatos en la primera etapa, en la primera fase, a los candidatos al Congreso de la República. Entonces, en el Congreso de la República están en este momento en trámite unas leyes anticorrupción que, es decir, las leyes anticorrupción en el Congreso es muy difícil que pase. Es muy difícil que pasen. Toca una cantidad de presión, una cantidad de cosas. Entonces, desde el proyecto Gana, lo que estamos diciendo es, vamos a crear esta presión, pero no cuando estén en el Congreso, sino a los candidatos, les vamos a decir, a ustedes, les queremos preguntar si se comprometen a sacar la ley de cero tolerancia con la corrupción adelante. O
sea, que ustedes la aprueben en el Congreso. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nosotros, la ciudadanía, vamos a hacer público quienes se comprometen, quienes de los candidatos al Congreso, Senado y Cámara se están comprometiendo a aprobar la ley de cero tolerancia con la corrupción. ¿Mm? Entonces, miren que es una presión que ya funcionó en República Dominicana para el incremento de una ley. Entonces, nosotros tomamos esa idea, la trajimos acá, pero no es solo eso, porque es que el problema de la corrupción, como lo analizábamos la vez pasada cuando hablamos de las causas, es que como es multifactorial, es decir, tiene diversas causas, entonces una causa está allí, en lo flexibles, lo débiles de las leyes y las leyes que hacen falta para controlar la corrupción. Entonces la idea es poderlas impulsar. Como por ejemplo una ley que es la de imprescriptibilidad de los procesos de corrupción, ¿sí? Es decir, que los delitos de corrupción no prescriban. Entonces, pero no solo es eso, no solo la ciudadanía le exige a los políticos, sino que la ciudadanía también se compromete a generar un cambio de cultura. Un cambio de cultura para cero tolerancia con la corrupción. Entonces, nosotros los ciudadanos nos comprometemos a ello. ¿Mm? Eso es lo interesante, que no le estamos solo exigiendo a los políticos, sino que nosotros sabemos que existe una cultura de la corrupción, y que existe una cultura de tolerancia con la corrupción, o sea, dos tipos de cultura. Y lo que queremos es, venga, transformemos esa cultura de la corrupción y de la tolerancia a la corrupción en una cultura de cero tolerancia con la corrupción. ¿Sí? Y esto tiene otras etapas, pero bueno, por ahora la primera etapa es esta y la idea es que estamos generando una coalición de organizaciones de la sociedad civil que lidere este proyecto y que termine, y por eso ustedes en este momento digamos que no les estamos exigiendo no, no les estamos pidiendo que se empiecen a movilizar en el proyecto, no porque digamos que queremos inicialmente generar esta coalición de organizaciones de la sociedad civil y desde allí impulsar la movilización que va a exigir hacer este tipo de exigencias. ¿Queremos hacer una movilización masiva? Claro que sí, ese es el propósito. Podríamos decir entonces, Carlos, que el proyecto Gana pretende involucrar a todas las partes de la sociedad, es decir, a organizaciones civiles, a candidatos a los cargos de elección popular, al mismo gobierno, en un cambio de cultura que permita erradicar la corrupción. En, también podríamos decir que siendo la corrupción un cáncer, un flagelo que afecta a nuestro país, no tiene solución o no podemos sanar si no nos involucramos todos. ¿Es así? Es así, exactamente. Lo que quiere el proyecto Grana es exactamente lo que acabas de decir. O sea, es que toda la sociedad se involucre. Como lo dice Luz Marina, es un problema que nos afecta a todos y por lo tanto la solución nos corresponde a todos. Y el proyecto Gana lo que propone es eso. O sea, es que en la coalición de la que estamos hablando podamos unir a la Iglesia Católica, a los sindicatos, a los empresarios, que podamos unir al deporte, a la cultura, a las organizaciones de padres de familia, es decir, a toda la sociedad civil, ¿sí? Que se involucren para que empecemos a trabajar en cómo cambiamos la cultura al interior, que por supuesto a las organizaciones de educación, a las universidades, colegios, y por supuesto si podemos también a los medios de comunicación y que nos unamos todos para hacer este cambio de cultura, pero también para que exijamos al gobierno, venga, allá necesitamos que hayan cambios reales, los exigimos.
O sea, nosotros no, por eso arranqué por allí. Es que nosotros no tenemos por qué someternos y por qué aguantarnos un sistema como el actual. No, pero ¿qué hacemos si es que es así, así funciona? No, 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 no. Esa es la cultura que tenemos ahora y no la podemos tolerar. Sí es. Bueno, de eso se tratan estas emisiones cuando las están a cargo de Comunidad Colombia Crece. Intentamos eh, darles a conocer poco a poco el documento, ya lo decía Carlos, es el documento que llegará a todas las organizaciones que están siendo convocadas para que actuemos todos en pro de erradicar la corrupción. Y las otras emisiones donde tenemos invitados especiales que nos hablan de los temas, buscan que nos ilustremos realmente como ciudadanos de a pie, que no partamos desde el miedo o desde la desinformación, sino que partamos desde el conocimiento y así podamos ser efectivos en nuestro actuar contra la corrupción. La idea es estar en 15 días nuevamente con un invitado o con el tema, con el documento del proyecto Gana para seguir profundizándolo. Pero lo más importante es que quienes ya están enterándose sepan que es una acción precisa que pretende la Comunidad Colombia Crece, una acción que involucra a toda la sociedad y que compromete. No solo nos involucramos, nos comprometemos todos y exigimos a quienes nos buscan para votar, para que ocupar cargos públicos, a quienes nos presentan programas, que también se comprometan. No está ligado a ningún partido político ni a ninguna ideología, simplemente es un deseo, un anhelo de los ciudadanos de a pie de combatir el flagelo que sentimos está generando esa violencia, ya nos lo explicaba Carlos, violencia que viene a raíz de esas desigualdades y de esas necesidades insatisfechas de la población. Es decir, si logramos erradicar la corrupción, todo nos mejora, no es con medidas represivas, ni, y lo escuchábamos en la emisión pasada, ni siquiera con aumentos de penas. Es simplemente cambio de cultura, pero con compromiso de todos. Ya, no tenemos por aquí nada más, se nos acabó el tiempo, fieles a lo prometido, 45 minutos por Colombia. Les agradecemos enormemente su asistencia, Carlos, muchísimas gracias por la profundización en el proyecto Gana y recuerden, compartan, comenten, visiten nuestros canales. Ahí hay, de verdad que hay temas valiosos. Hemos tenido invitados muy valiosos, muy interesantes y los esperamos aquí dentro de 15 días. Chao, Hasta chao. luego.